Bueno, muy buenas noches a todos y, y la bienvenida nuevamente aquí al grupo de la Izquierda Unida, aquí de la plataforma Sierra Maestra, donde, como ustedes saben, ya es habitual en este horario nocturno de los miércoles realizar este intercambio de diálogo y de análisis a través del audio chat que nos permite la aplicación Telegram. La semana pasada, por supuesto, disculparnos con ustedes, no pudimos hacer el audio chat el miércoles como que siempre está previsto hacerlo los miércoles, no lo hicimos, porque estábamos en el tema este organizándonos con lo que vamos a hacer en el año en lo que respecta a los aviochats. Hoy, en este aviochat, iniciando el año, consideramos que era prudente e importante hablar y debatir y analizar también, ¿por qué no?, el impacto del empleo de las nuevas tecnologías, de la informática y de las comunicaciones que utiliza hoy el gobierno de los Estados Unidos para realizar la subversión política y ideológica contra los países y gobiernos socialistas, progresistas. El tema nos lleva también a analizar el empleo de esta y el papel que jugó durante estos últimos años en Cuba, no solamente en Cuba, diría en Venezuela y en Nicaragua, que también sufren de esta estrategia trazada por los Estados Unidos en aras de desestabilizar los sistemas socialistas y progresistas, a través de las redes sociales principalmente, previendo como principal exponente la mentira, el odio, como ustedes conocen, el caos, el terror en nuestro pueblo. Para este debate que tenemos hoy, este audio chat, hoy está junto a nosotros va a estar debatiendo aquí sobre el tema con nosotros, el compañero destacado editor, periodista y analista político Iroel Sánchez Espinosa. Para quienes no lo conocen y los que se van incorporando, que aquí hay varios compañeros, Iroel, que son extranjeros de otros países. Bueno, Iroel es graduado de Ingeniería Informática, es fundador de la revista cultural La Jiribilla, es creador también y en la actualidad coordina el desarrollo de la enciclopedia colaborativa cubana ECURRI, dirige el programa de televisión La Pupila Asombrada, que todos lo vemos en el horario de la noche. Fue director de la Casa Editorial Abril y presidente del Instituto Cubano del Libro. Y también fue durante varios años quien presidió el comité organizador de la Feria del Libro en La Habana. Hoy en la actualidad es miembro de la Unión de Periodistas de Cuba. También para que usted conozca, que él estuvo en Angola. Vamos a estar debatiendo con Iroel sobre este tema y algunas preguntas que ya ustedes con anterioridad han ido pasando a los moderadores de este grupo con relación al tema principal, que es con relación a lo que le habíamos planteado, el papel que ha jugado en estos últimos años las redes sociales, las nuevas tecnologías, la informática y las comunicaciones, y, ¿por qué no?, debatir otros temas relacionados a la pupila asombrada, bueno, lo que vaya surgiendo en el camino. Y con esto que esta breve introducción, yo quisiera, Iroel, bueno, primero que todo, buenas noches, Iroel, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, un saludo para ustedes. Un placer estar aquí y gracias por la invitación. Un saludo grande, Iroel. Bueno, creo que empezando un poco para adentrarnos en este tema, ahorita comentaba con un colega. Creo que es importante, antes de empezar a introducirnos en este tema, hablar un poco, digo yo, sobre qué son las tecnologías, las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Es decir, pues, concepto yo diría, si lo buscamos en internet o lo buscamos en una enciclopedia, puede ser que nos dé un concepto sobre esto, pero queremos buscar algo más personal, algo eh, muy personal tuyo. ¿Qué tú crees que sea esto hoy importante en las nuevas generaciones, los jóvenes, principalmente que están hoy en redes? Y es importante conocer estas tecnologías, que es más o menos el concepto de esto. Gracias. A ver, eh, hay que tener en cuenta que este es un proceso, o sea,
de que surge el lenguaje y después el hombre empieza a tratar de dejar ese lenguaje en portadores de información. Ya eso es una tecnología de la información, ¿no? Después hay un cambio en el Renacimiento, igual que lo hubo, se dice que surgió un poquito antes en China, ¿no? Con la imprenta, que ya le agrega a eso un componente masivo. Hasta ese momento la información se guardaba en los monasterios, los libros eran ejemplares únicos, ¿verdad? O se copiaban a mano. Bueno, la imprenta le da eso un carácter masivo, es una gran revolución tecnológica. Y así va creándose todo con el propio desarrollo del capitalismo, una industria de la comunicación, un mercado para eso, que después en el siglo XX se incorpora la radio, la televisión, y este es un escenario ya hasta la segunda mitad del siglo XX en que se le incorpora entonces los desarrollos de la computación y posibilidades de almacenar de guardar eso en memoria de estos equipos que llamamos computadoras, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la misma medida que avanza, se va reduciendo el costo de estos equipos y de computadoras que necesitaban edificios. Yo recuerdo cuando estudiaba en la CUJAE, la computadora que usábamos en un edificio para ella sola, era una francesa, se llamaba Iris 10. Ya se desarrolla después la famosa PC, Personal Computer, y también empieza ya desde los años 60 en los Estados Unidos, después las posibilidades de interconexión entre estos equipos. Y arribamos ya a través del siglo XX con la universalización de la Internet, que coincide también con la posibilidad de los desarrollos de equipos, ya no solo computadoras personales, sino que empiezan las primeras laptops y los primeros teléfonos móviles, que desde inicios del siglo XX empiezan a tener también incorporada ya la navegación por Internet. Y esto en general, o sea, este escenario de los dispositivos y la capacidad de la ubicuidad que da la Internet móvil, los datos, lo que le llamamos los datos móviles, es lo que en general se llama nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo este escenario que ha desatado la Internet, que primero era la web 1.0, ¿no? Sitios web a los que tú accedes para través de un protocolo, por una dirección, etc. Pero surgen después las empresas de redes sociales que empiezan a ser los intermediarios por los que muchas personas, o la inmensa mayoría de las personas, acceden a la web. Ya nadie pone 3W tal cosa, sino tú estás en una red, que puede ser Facebook, puede ser Twitter, y te dan enlaces y tú los pinchas y vas a través de esos enlaces hacia la información. Y esa información en las redes se jerarquiza a partir de entidades, personas que pagan por que sus mensajes aparezcan con determinada jerarquización. Entonces ya la Internet de los años 90, que era un escenario donde todos éramos iguales, todos podíamos, se democratizaba no solo el acceso a la información, sino la posibilidad de expresión, va pasando, como pasa con todo en el capitalismo, es su principal contradicción, la contradicción entre el capital y el trabajo, o sea, el carácter cada vez más social del trabajo, el carácter cada vez más centrado del capital. Con Internet pasa lo mismo, que es el tema de los datos. O sea, estas empresas que aparentemente son gratis,
empiezan a vivir de comercializar estos grandes volúmenes de datos, los que miles de millones de personas ponen cotidianamente ahí, venderlos a otras empresas que venden cosas, que venden servicios, y también empresas que venden ideas políticas, ¿no? Y este proceso, entonces, a través de esta ley de la concentración, un grupo muy reducido de empresas, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, le dicen GAFAM, estas 5 empresas, generalmente son las que ya concentran estos volúmenes de datos, y yo expresaría esa contradicción, ¿no?, entre el carácter cada vez más social de las redes y el carácter cada vez más concentrado de quienes se apropian de estos datos y lucran con ellos, ¿no? Y que están muchas veces sus volúmenes económicos de muchos sobrepasan los de muchos países juntos, y se han convertido también en un valor enorme económico, porque dan la posibilidad de tener mucho más efectividad en la intervención en ese mercado, que es a través de la publicidad. Todo hoy, toda la vida, los viajes, el consumo, la política, toda la vida humana, toda la vida de las sociedades humanas ya pasa por ahí. Y en un desarrollo muy acelerado. Yo leía una cosa realmente no solo asombrosa, sino preocupante, el otro día en el periódico español El País, que ya se habla de que en un plazo de apenas 10 años ya se va a poder, a través de un casco o de un dispositivo que te pones en la cabeza, intercambiar directamente con otras personas sin tener que escribir ni hablar, sino a través de captar los contenidos de la mente humana. Imagínate tú lo que puede ser eso para todas estas empresas que viven de dar información, de comercializarla. Toda la humanidad, un por ciento importante de ella, conectada de ese modo. Y además pasa algo que es la dinámica que se crea con esto, ¿no? Que si tú no participas, entonces te quedas fuera de los procesos de información, de los procesos de socialización del conocimiento, que son tan importantes, y entonces tú no puedes participar en un escenario globalizado como el que tenemos hoy, no puedes participar de la ciencia, de la economía, de la educación, de nada, de la recreación también. Y son enormes desafíos que ha planteado para la humanidad, con enormes ventajas, pero en las condiciones que crea la hegemonía del capitalismo, también se han reproducido las posibilidades de control, de intervención, que dan herramientas como esta, sobre todo en un escenario donde lo que predomina, yo digo que la Internet es como un océano, ¿no?, donde lo que flota generalmente es lo de menos valor. Cuando tú vas a un mar, ves que flotan las cosas de menos valor, la basura, etcétera, y lo que está realmente valioso, que tiene más peso, puede ser tú echas un metal precioso, entonces va al fondo. Y es un escenario donde es muy importante tener las herramientas para llegar a lo valioso y no dejarse de desorientar por lo que vemos a primera vista, que muchas veces depende de alguien que pagó para que viéramos eso primero y para que no viéramos otras cosas, y tener las herramientas que nos permitan orientarnos de modo crítico en este escenario. No sé si ha sido un poquito extenso, ¿no? Pero tiene una pregunta que te lleva una contextualización histórica, revolución histórica, y también una contextualización en cómo el desarrollo tecnológico también se inserta en una sociedad con enormes global, ¿no? Una sociedad global con enormes desigualdades, con enormes contradicciones, y por tanto, lejos de ser un elemento para disminuir esas contradicciones,
ha constituido en las condiciones del capitalismo globalizado un elemento que ha profundizado la desigualdad, las dificultades o las desigualdades en el acceso diferente al conocimiento, a las condiciones materiales también de existencia. Ahora mismo lo vemos con la pandemia y las vacunas, todo eso. La Internet, lejos de ser una herramienta en las condiciones del capitalismo ideal para facilitar todos estos procesos, muchas veces ha contribuido por estar en manos de quien están sus servidores más potentes, las empresas más de mayor valor, ha contribuido a agravar esas desigualdades. Perfecto, Joel. Vamos a continuar ahora con las preguntas, pero primero, en algún momento se escuchó entrecortado, me parece que es un poco la cobertura donde tú estás. ¿Me escuchas? Joel. ¿Me puedo mover de lugar? Sí, te decía que me puedo mover de lugar a ver si Sí, mejoraba. ve moviéndote del lugar, y yo te digo dónde Ahora se me oye. oyes mejor. Ahora me oyes mejor. Sí, ahora te estoy escuchando un poco mejor. ¿Me quedo aquí o me sigo moviendo? No, ahí te escuchamos perfectamente. Ok, bárbaro. Bueno, vamos a darle la palabra al panel que está aquí hoy participando con nosotros y quisiéramos sí, comenzar con las preguntas con el compañero José Augusto Rivera Díaz. ¿Estás por ahí, José Augusto? Estoy aquí, Antonio. Dime si me escuchan ahí bien. Te escuchamos perfecto. Hola. Bien, primero que nada, darle las buenas noches al profesor Joel y agradecerle por su visita aquí a los de nosotros, la Izquierda Unida. Es un placer para nosotros y especialmente para mí, que lo sigo bien de cerca en el trabajo que él hace en la Pupila Asombrada. Excelente programa, de todos seguimos todas las noches. La pregunta que yo quería hacer al profesor era, con todo esto de las nuevas tecnologías y todo eso, y un poco más que viendo la deficiencia que nosotros tenemos. Apreciación de usted, profesor, ¿dónde usted cree que están nuestros puntos débiles y en los cuales debemos enfocarnos como país inmediato para contrarrestar esta guerra política y ideológica que durante años se nos viene haciendo a nuestro país y que ha reciado de los hechos del 12 de julio en adelante y en la cual estamos enfrascados actualmente? Esa era la pregunta que quería hacerle, profesor. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Te escuchas? ¿Me Te escuchamos escuchan? bien, Iroel. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Correcto. Yo creo que hay que partir de una premisa. Los yanquis están ahí y van a estar y lo han intentado todo contra nosotros, ¿no? Y en este escenario, que es un escenario que ellos dominan, no solo aquí, en el mundo entero, en buena parte del mundo, eh, mucho más, ¿no? Entonces, lo decisivo aquí no es lo que ellos hagan, lo decisivo yo creo que es lo que hagamos nosotros, ¿no? Y creo que por ahí es el sentido de tu pregunta. Hay elementos aquí que son los decisivos. Yo creo que ellos pueden haber deseado, tú decías, ¿no? Fue el 11 de julio, pero hay una diferencia entre lo que pasó el 11 de julio y lo que pasó en noviembre, que la pusimos nosotros, y que es un proceso de información y de movilización con el pueblo que no estaba antes del 11 de julio. Se informó con intensidad, con transparencia, con claridad, y se dieron los elementos para que las personas por sí mismas pudieran analizar lo que estaba sucediendo y posicionarse con respecto a eso. Y por supuesto, el pueblo respondió y esa maniobra se quedó sin ningún respaldo, a pesar de que las condiciones materiales de existencia que había el 11 de julio con respecto a lo que pasa en noviembre no han variado mucho, ¿no? Y las sanciones de Estados Unidos, todo el acoso,
toda la propaganda, lejos de disminuir, se incrementó y sin embargo la respuesta de la sociedad fue diferente. Entonces, yo creo que hay un elemento que es el elemento de la cultura crítica y de la información para la movilización y para una recepción crítica y una participación consciente en este escenario. Eso sería un primer elemento, o sea, la formación a nivel masivo de un receptor crítico y no solo crítico, sino con capacidad para participar en la creación también de contenido y saberse orientar en un escenario donde él tiene una relación individual con las redes, no tiene una intermediación, está sometido constantemente a todo este bombardeo. Ese sería un elemento vital en el cual nosotros tenemos muchas fortalezas que hasta hace muy poco no aprovechábamos. Una de esos son los medios de comunicación para educar, para alertar, para informar sobre estas cosas con inmediatez y con un sentido crítico. Uno es eso. El otro es nuestro sistema educacional, que es algo ya de más profundidad, o sea, es la formación a mediano plazo desde los primeros años en la escuela sobre estas tecnologías, no para aprender, que es importante también, a usar el Word o el Google o todo eso, sino para saber decodificar la información, que es otra cosa, o la desinformación, de acuerdo a los niveles de enseñanza, a las edades, etcétera, y eso también hacerlo en la enseñanza universitaria. Eso sería un segundo elemento. El tercero es nuestro sistema institucional, nuestro Estado, nuestro sistema empresarial, que tiene una organización y que tiene también miles, decenas, cientos, miles de personas organizadas, ¿no? Y el último es nuestra sociedad civil socialista, nuestras organizaciones sociales de masa, que también son escenarios para crear cultura, para participar. Nosotros tenemos muchas experiencias en eso, para ser útiles, todo lo que impulsó Fidel con Universidad para Todos, todo eso. Ahí hay un escenario infinito para avanzar, porque para nosotros, en términos de tecnología, en términos de dinero, no vamos a poder superar a nuestros enemigos. Y tampoco tenemos barreras que tienen otras sociedades que tienen diferencias con los Estados Unidos, como los chinos, como los iraníes, como los rusos, como los coreanos del norte, que tienen barreras lingüísticas, que son culturas milenarias, que son anteriores, muy anteriores a que Estados Unidos incluso existiera como nación, como Estado constituido. Y sin embargo nosotros somos un país joven, con una cultura joven, con una lengua que hablan 540 millones de personas más, diseminadas por todo nuestro continente y por parte de Europa, y donde la industria cultural o la industria de la comunicación que influye aquí no está ni en México ni en Madrid, está en Miami, que es precisamente también donde está asentada toda esta maquinaria que se le dice la industria del antigastrismo, ¿no? Entonces, para todo eso hace falta una formación cultural. Ese es el primer tema. Segundo es el tema de la articulación. O sea, crear sinergias, crear espacios de articulación con sus liderazgos que tienen que partir de nuestra sociedad física, pero también pueden crearse desde las mismas redes, que sean capaces, porque aquí igual una persona tiene una relación individual con estos dispositivos, con la internet, pero a la vez ella sola, frente a estos escenarios de guerra simbólica, de guerra mediática, de guerra cultural, de desinformación, no hace nada, o sea, necesita actuar en una red. Y estas redes, por ejemplo, como ustedes hacen a través de estos espacios, se activan o están constantemente activadas en un sentido o el otro, ¿no? Y eso hay que discurre a una velocidad tal
que no da tiempo a una reacción jerárquica, ¿no? Transcurren procesos muy horizontalizados. Por tanto, también tenemos que desarrollar estas articulaciones que nos permitan participar de modo articulado, valga la redundancia, coordinado, donde también hay un nivel de masividad de nuestro lado o del lado enemigo, pero también hay mucho artificio, hay troles, hay bots, todo eso, como si nosotros no nos organizamos frente a eso y no nos articulamos, nuestra comunicación se diluye en un océano de hostilidad. Es muy importante también la articulación. Hablamos de la cultura crítica, de la capacidad, ahora te diría, para crear contenidos con los códigos de estos escenarios, que no son los códigos de los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, el humor aquí es importante, el uso de los memes, o un texto que puede ser extenso para otro tipo de escenario, aquí a lo mejor no funciona del mismo modo. Un video tiene que ser de una manera en la televisión y de otra manera aquí. Y todas esas condiciones son diferentes y hay que aprender a producir contenidos para estos escenarios y producirlos a una velocidad y con una calidad que pueda ser competitiva con todo este océano de otras comunicaciones, otras informaciones, ¿no? Entonces hablamos de formación de receptores críticos, creación de capacidades masivas para producir contenido, articulaciones y creación de contenidos con los códigos propios de estos escenarios. Y por último, una palabra que se usa mucho hoy, que es la innovación, o sea, estar al tanto de cuáles son las tendencias. Si empieza a surgir la participación de nuestros jóvenes en un escenario como TikTok o como Instagram, entonces como nosotros no podemos llegar tarde, como ocurre muchas veces, sino que empiezan a subir esas tendencias, tenemos que ser capaces de comunicarnos ahí, de articularnos ahí y de producir contenidos para esos escenarios, pero hacerlo como sociedad, no de un modo, no con una respuesta administrativa. Es como se crean sinergias para participar como sociedad desde esos espacios que te decía antes, o sea, de nuestros medios de comunicación, desde nuestras instituciones docentes, desde nuestras organizaciones, de un modo natural. Lo otro es darle tratamiento administrativo a procesos que son culturales, que son ideológicos, y donde es como tratar de poner un cuadrado dentro de un círculo, ¿no? No va a encajar y no vamos a ser exitosos, ¿no? Así mismo es. José Augusto, tú tenías otra pregunta, según tengo entendido, ¿no? Hermano, tenía otra pregunta que claro ahí con lo que me estaba respondiendo el profesor. La otra pregunta que yo tengo es, y a modo de, quería antes de hacer la pregunta al profesor, o bueno, lo voy a hacer después. Profesor, ¿cuáles son también a su entender los puntos neurálgicos a lo que está siendo dirigido el ataque hacia nuestro país con el empleo de las nuevas tecnologías, la informática, las comunicaciones? Sabemos que nuestros enemigos ellos no improvisan nada. Esto que ellos están haciendo con nuestro país, ellos lo vienen ensayando en varios países. Este laboratorio empezó en Europa del Este y el derrumbe del campo socialista fue donde empezaron a emplear todo esto, es decir, a tratar de derrocar un gobierno empleando la subversión política ideológica en los países y todo eso. Alan Dulles escribió un libro de eso, El arte de la inteligencia, y ahí eso es como un catálogo que podemos tomar nosotros los funcionarios, atendiendo a varios factores que ellos atacan ahí a la sociedad civil y que ellos consideran que son pilares fundamentales para derrocar un gobierno. Y entonces la pregunta mía era esa, de cuáles son los puntos neurálgicos de su entender en nuestro país particularmente, a los que usted cree que está siendo dirigido el ataque hacia nuestro gobierno, nuestro pueblo,
con el empleo de estas nuevas tecnologías, la informática y la comunicación. Sí, gracias. A ver, yo repito, ellos pueden tratar de decidir, pero lo decisivo es cómo funcionamos nosotros. Ellos tienen en los objetivos nuestros jóvenes, trabajar también, o sea, porque la subversión no se hace en el aire, toma en cuenta las condiciones de nuestra sociedad, las contradicciones de nuestra sociedad, aspectos en los que nosotros tenemos problemas y sobre eso trabajan, sobre las expectativas de nuestros jóvenes insatisfechas, muchas de ellas porque hay también una política del gobierno de los Estados Unidos para provocar insatisfacciones, para provocar carencias y por otro lado una motivación también de crear nuevas expectativas que no se pueden satisfacer en nuestra sociedad. Ellos hacen algo muy perverso, ellos crean problemas aquí de desabastecimiento, de carencias, etcétera, y tienen una política de comunicación para atribuir esas carencias solo a la gestión de nuestra sociedad, a problemas de nuestro sistema. Y si tú no logras fomentar un receptor crítico, entonces las personas fácilmente caen en esa trampa. Por eso digo, insisto, que lo decisivo es el plan de nosotros. No sé, cómo formamos a nuestros jóvenes, cómo los dotamos de herramientas y de capacidades intelectuales para orientarse en ese escenario. Ellos también por el peso que tiene en la sociedad cubana, eso, han tenido una estrategia para nuestra academia, para nuestra universidad, sobre todo en campos relacionados con las ciencias sociales, con la comunicación. Han tenido una estrategia para nuestros artistas y nuestros intelectuales, sobre todo aquellos que se relacionan con productos culturales más consumidos por los jóvenes, ¿no? Y todo esto que se ha denunciado bastante desde entonces, un chantaje económico de modo de ya estas personas que son líderes para un sector juvenil, convertirlos en portadores de su propaganda política, ¿no? Y hay otros sectores que enfrentan en nuestra sociedad, como en prácticamente o en muchos lugares mucho más, en que la revolución tiene una gran obra de realización social, pero que todavía tenemos demandas de deudas por satisfacer, como son el tema del racismo, de la mujer, de la diversidad sexual, de las minorías sexuales, y en eso también han dedicado dinero para crear espacios de comunicación dirigidos a acumular esos descontentos y conducirlos a un enfrentamiento con la revolución. Y han estado tratando desde hace años, han dedicado mucho dinero a eso, de crear todos estos frentes. ¿Qué pasa con la Internet? Independientemente del dinero que ellos pongan y de lo que ellos hagan, hay un proceso por todas cómo funcionan estas redes sociales, donde tú te vas encontrando con lo similar a ti. Entonces se producen estas articulaciones. Ya la Embajada de los Estados Unidos que lo hace, pero no es imprescindible que ellos citen a la gente y hagan una reunión. Ya a partir de un medio de comunicación que financiaron y crearon, de una afinidad, como por ejemplo también como la tienen ustedes, se van creando grupos y se van creando articulaciones porque hay intereses comunes y todos somos colaboradores de un medio subversivo. Bueno, o todos somos colaboradores de varios medios subversivos, funcionamos como una especie de protoclase, ¿no? Y ya decimos estar defendiendo nuestra libertad de expresión. Una parte de eso incidió en las personas que intentaron manifestarse en más de una ocasión frente al Ministerio de Cultura
o había una parte de gente honesta que creyó en ampliar posibilidades de expresión y eso, y había otra parte, como se ha demostrado después, que sencillamente pueden estar luchando porque se les reconozca su derecho a participar de este mercado de la subversión a partir de estos medios de comunicación financiados desde el extranjero. Y hay una frase de uno de los oficiales de la ciudad de la agricultura que a mí me parece muy ilustrativa, porque él dice, hacer que las personas digan lo que nosotros queremos que digan por motivaciones que le parezcan propias, ¿no? Y entonces hay gente que te dice, no, a mí nadie me dice lo que yo tengo que decir. No, ya tú tienes un nivel de participación y de compromiso y de intereses creados con eso, que esas son honestamente tus motivaciones. Ahora, ¿cómo has llegado hasta ahí? O tú has llegado también hasta ahí porque precisamente si dices lo contrario no vas a recibir ese financiamiento. Tú sabes no tanto lo que tienes que decir como lo que no puedes decir. Y todos estos procesos han producido, ahorita hablamos de las articulaciones que nosotros necesitamos, pero han producido articulaciones siempre minoritarias, pero que sirven de todos modos para crear esa imagen de sectores descontentos, de numerosas personas, y es como estos pequeños grupos, algo también que llegado un momento tienen una gran proyección a través de todo este sistema de comunicación que ellos han creado, y entonces te parece que es un problema de toda la sociedad y que estas personas representan una lucha del pueblo contra el gobierno y contra la represión y todo eso, que al interior de nuestra sociedad no funciona tanto porque la gente está viviendo en una realidad diferente, pero vimos lo que pasó el 11 de julio con muchas personas cubanas que no residen en Cuba, su cambio de actitud a partir de la versión de la narrativa que se impuso en las redes sociales digitales sobre eso y cómo incluso agredieron a familiares aquí o a antiguos compañeros de estudio, etcétera, etcétera, porque se logró imponer esa narrativa y se logró no solo imponerla, sino crear en un grupo numeroso de personas una actitud de rechazo a lo que le decían que estaba pasando aquí. Y eso nosotros es fruto no de lo que pasó ese día, es fruto de todo este proceso de articulación, de financiamiento que ha venido ocurriendo en los últimos años y que no lo empezó Trump, lo profundizó y lo desarrolló en su mayor medida Obama, que fue hasta ese momento el que más dinero destinó a la subversión y sobre todo al uso de estos fondos en la creación de espacios nuevos en Internet que trabajan con estos sectores que enumerábamos. Excelente, profe. Bueno, vamos a seguir y vamos a darle la palabra a M1K3. M1K3, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. M- ¿Se me Buenas oye? noches, amigo. Sí, te escuchamos bien. Yo tenía tres preguntas para Eroel. Primero, las gracias por participar en este audio chat. La primera pregunta, después de los proyectos subversivos, eso que hicimos, de la denuncia, piramideo, suneo, el envío masivo que hubo alrededor del concierto por la paz hace unos años atrás, ¿qué otros proyectos se han desarrollado por este tipo de agencias y ONG financiadas por el gobierno de Estados Unidos y otros países? La segunda pregunta es, ¿pusieron en práctica alguno de estos proyectos similares durante los sucesos del 11 de julio, el 15 de noviembre? Y una tercera y última pregunta, ¿cuáles son las tendencias actuales que estamos viendo en el uso de las redes sociales
en contra del proceso de acá de Cuba. Y gracias. Sí, no ¿Escuchó escuché la bien, profe? segunda. La segunda La primera pregunta es la- relacionada. La segunda pregunta es relacionada con si se pusieron en práctica algunos de estos tipos de proyectos similares durante los sucesos del 11 de julio y 15 de noviembre y cuáles son las tendencias actuales que hay con estos proyectos. ¿Entiendes? Sí, sí. La primera, el problema es que Piramideos, Soneros, todo eso presuponían que ellos usaban la infraestructura de telecomunicaciones de nuestras redes móviles, que no tenían cuando eso de manera masiva la internet, para hacer llegar su influencia, sus mensajes. Hoy ya eso no es necesario. Hay más de 7 millones de personas con internet y creo que más de 5 o 6 con internet en los móviles, ¿no? Los móviles que empezaron el 6 de diciembre de 2019, si mal no recuerdo, o sea, cambian totalmente el escenario, la velocidad de los procesos. Le permite, o sea, ya tú no puedes decir que la mentira tiene las patas cortas. La mentira viaja por fibra óptica a la velocidad de la luz. Es la verdad la que no tiene la que no tiene las patas cortas. Entonces, si tú llegas a la que tiene, o sea, la que tiene las patas cortas, porque si no salen juntas la mentira y la verdad nunca la va a alcanzar. Y cuando se dice que el 70% de la gente que ve una mentira nunca ve el desmentido. Entonces, si tú no logras tener una capacidad de información y de comunicación y de cobertura de los acontecimientos tal que al menos sobre un hecho concreto salga en el mismo instante o casi en el mismo instante, se va a imponer la otra narrativa, ¿no? Eso fue lo que pasó en alguna medida el 11 de julio. Y nosotros tenemos que aprender también, porque todo, si tú ves la imagen de lo que pasó el 11 de julio, el 99.99% las tomó o la prensa extranjera o los mismos que estaban participando de los disturbios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender que parte de la lucha ideológica es también documentar y es comunicar. Y si hay un incidente, nosotros tenemos que dar de inmediato. No hay tiempo para pedir orientaciones. De inmediato tenemos que dar nuestra versión del hecho, porque si no, ¿qué se impone? Es esta otra que tiene todo para imponerse, porque tiene el favor de los que controlan ese escenario y además de todo ese dinero que nosotros no tenemos para pagar posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que se ha dedicado ese dinero que en un tiempo era para infraestructura, como Radio Televisión Martí, con Globo, todo eso, hoy es un escenario innecesario. Me disculpen la cacofonía. Hoy ellos lo que usan es la misma infraestructura que creamos nosotros en Internet. Entonces, ese dinero, ¿a dónde va? Bueno, a crear todos estos dispositivos de comunicación en Internet y en redes sociales que permitan llegar a personas y al interior del país y además crear un sistema de colaboradores que les facilite esa manipulación, dándolas como los testimoniantes de lo que pasa dentro de Cuba. O sea, hemos pasado temas más instrumentales, ¿no? Más de aparatos, de cosas físicas, a procesos sociales y humanos. Y ese dinero, cuando tú comparas, por ejemplo, lo que dedica 50 millones de dólares entre Radio Televisión Martí, los otros procesos que paga el Departamento de Estado, USAID, la NET y todo eso, tú comparas eso, lo multiplicas al cambio aquí y lo comparas con los presupuestos de los medios de comunicación cubanos,
el desbalance es enorme, ¿no? Entonces, ¿pero a dónde va ese dinero? Bueno, buena parte es a pagar personas que participan de esos proyectos y que, como decíamos ahorita, se articulan sobre ese financiamiento y empiezan a operar, como yo te decía, como una protaclase que defiende. Ya no le tienen que decir lo que tiene que hacer, porque él mismo opera como un defensor de sus propios intereses económicos sobre los cuales se ha montado su vida y una manera de vivir. Entonces, eso opera como una estructura, una mini estructura social. Y en ese sentido, yo creo que es lo que ellos, el cambio de paradigma que hubo con la entrada de la Internet en los móviles, ellos lo asumieron con más flexibilidad y con más velocidad que nosotros. Y eso fue lo que se vio el 11 de julio, o sea, las capacidades de resonancia simultánea que se lograron a partir de la expansión de esos sucesos, te explica cómo ellos habían ido creando redes al interior del país, no físicas, sino virtuales, de grupos en Facebook, como que se sabe ya que subió en San Antonio de los Baños. Pero todo eso se expandió y en una pradera seca, donde hay escaseces, donde hay irritación, etcétera, esos grupos no tienen, por supuesto, ni la mayoría, ni una cifra representativa de personas en ningún lugar, pero en esa situación logran ser los detonadores, los iniciadores de esa meta. ¿Qué pasa también? Que nosotros tenemos otras capacidades sociales, una estructura real, social, en la vida política y económica y social del país, que se movilizó y logró recuperar eso. Pero nosotros tenemos que también aprender, como yo creo que ha venido sucediendo en los últimos meses, a que también tenemos que ser capaces de participar y organizarnos a través de esos escenarios. Repíteme la última pregunta, por favor. Eran 3, creo que respondí 2. Sí, ¿cuáles son las tendencias actuales? ¿Por dónde se están moviendo ellos ahora? No, yo creo que he recibido un golpe enorme. Ellos han sufrido una desarticulación con todo esto que vemos, la cantidad de gente que se ha ido fuera de Cuba, de toda esta formación de equipos que ellos habían hecho al interior de nuestra sociedad. Ellos han perdido un trabajo de años, ¿no? Yo creo que ellos están apostando al recrudecimiento y a la creación de problemas materiales en la sociedad cubana, a lograr esta misma incidencia con fenómenos de descontento, esta manipulación de cualquier cosa que suceda. Siguen con la retórica esta, ya diría yo, desde Miami, de los grandes medios globales, de la OEA y de algunos gobiernos europeos y de todo este sistema ONG que ellos tienen para legitimar, y que son ONG encubiertas, ¿no? Dicen que son ONG, pero son organizaciones gubernamentales encubiertas. Muchas de ellas las financian desde el gobierno de los Estados Unidos y de instituciones paragubernamentales que ellos financian. Pero la idea está ahora de violaciones a los derechos humanos, los juicios injustos, tratar de mantener vivo eso. Pero de todos modos, yo creo que ellos han sufrido un descalabro tal que tienen que empezar primero por reconstruir eso que tienen. Ahora hay una situación, aprovechando toda esta situación de inflación que tenemos, de precios incrementados, todo este escenario, entonces motivar una discusión que ellos la atribuyan, la inciden de que todo esto es fruto de la incapacidad
del gobierno, de que hay que tomar las cosas, etcétera, lo cual no quiere decir que no haya habido errores que se puedan haber cometido en nuestra parte, pero todo eso, y además que hay un escenario global también muy complejo para cualquier país del mundo, más para nosotros que estamos en medio de una guerra económica. Entonces aprovechar eso para insistir en la necesidad de un cambio de sistema, o de que tenemos un régimen injusto que ha juzgado mal a la gente, y ellos mismos, por un lado, hace poco conmemoraban el primer año de los sucesos del 6 de enero del Capitolio y han sido implacables con los trumpistas, pero ese mismo gobierno que dice ser antitrumpista aquí apoya y tiene todos estos discursos sobre los trumpistas que se pasaron a las calles el 11 de julio, ¿no? Estamos claros ahí. Muy claro, profe. Bueno, continuando con el panel, quisiéramos dar la palabra también, está por acá Luis Ángel. Luis Ángel, estás en línea, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Y ustedes a mí? Te escuchamos perfectamente, amigo. Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Primero saludar ahí a Iroel. Es un placer tenerlo aquí en este espacio, con su experiencia en el tema que estamos tratando. Y yo tenía dos preguntas. A raíz de toda la masividad que ha habido en el empleo de las nuevas tecnologías, tanto por el enemigo como por lo que hemos ganado nosotros, creo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, y con los golpes que nos han dado hemos ido aprendiendo bastante a defendernos. Y una muestra son estos espacios, ¿no? Las redes se han ido articulando con la fuerza revolucionaria, pero el otro día comentábamos en estos mismos grupos que somos muchos y estamos todavía tratando de organizarnos, de agruparnos. Ya la primera pregunta que tenía se respondió con Crece. Hubo ejemplos bastante de cuál es la estrategia y qué tenemos que hacer, que la defensa la tenemos que hacer nosotros mismos, no hay otra manera. Ahora bien, yo creo y me parece que quisiera escuchar a Iroel con relación al accionar de las instituciones. Estamos todos tirando para adelante, combatiendo, haciendo. Muchos de los que estamos aquí respondemos a instituciones también porque pertenecemos a las instituciones de la revolución. Pero desde el punto de vista de la organización de las instituciones en la base, a fin de fortalecer la preparación de los trabajadores, la preparación del pueblo, la preparación de los jóvenes, para que nos permita a nosotros disminuir el impacto de la influencia ideológica que estamos recibiendo. ¿Cómo ve usted toda esta articulación? Estamos hablando de articularnos. ¿Cómo usted ve esto en la parte institucional y a nivel de base? Sabemos que desde el órgano central del partido, de todos los lugares, se está articulando esto, se está gestionando el combate en las redes. No lo veo tanto así ya en las instituciones de base, los centros de trabajo, los lugares donde debe llegar ya la influencia ya general para que todo el que tenga que combatir, combata con sus megas, porque no tenemos presupuesto, como usted decía, con los megas que uno mismo compre, con el presupuesto que uno mismo le ponga para defender la revolución, como lo defendían los Mambis en su momento. Y esa es la pregunta concreta, ¿no? ¿Cómo usted ve el accionar de las instituciones en la base para la preparación de las personas en este sentido? Yo creo que nosotros tenemos una estructura de organizaciones, de instituciones, y algunas se han deteriorado, y bueno, vimos en el pleno del partido lo que expresaron Gerardo, la presidenta de la Federación de Mujeres, y en la misma medida que todo nuestro sistema institucional se traslade a estos escenarios. Sí. Disculpe, profe. Luis, tú puedes cerrar el micrófono para que no haga interferencia. Sí, cómo no, sí, disculpa. Muchas gracias. Sí, decía que en la misma medida que estos liderazgos que nosotros tenemos en nuestra institucionalidad logren activarse, gestionarse y articularse en el escenario digital, por supuesto, esto va a producir un cambio. Yo creo que eso es lo más importante, que operemos en este escenario a partir de los liderazgos, de las estructuras sociales con las
consecuentes transformaciones y adaptaciones. Esos son, por ejemplo, Gerardo, el coordinador nacional de los OCR de nuestra república, lo ha logrado hacer muy bien. Ahora, como tú añades a eso las estructuras de esa organización, después en las provincias, en los municipios, en la base, pero yo creo que, y junto con eso, tienen un papel vital los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden aportar mucho en motivación, mucho en elementos, en argumentos, que instantáneamente y de una manera muy, sobre todo la televisión, un programa de televisión, por ejemplo, me acuerdo de la serie aquella de la lucha contra bandidos, la otra guerra, ¿no? Terminando un capítulo, la gente iba a debatirlo ahí, o lo que pasó con la serie esta que empezó el domingo. O sea, si hay un producto efectivo, eso logra una repercusión. O lo que ha pasado, disculpen que hablo de un proyecto que también me involucra de alguna manera, que es con Filo, igual. O sea, tú logras que la gente se articule cuando entrevistamos a Gerardo en La Pupila Asombrada, igual eso generó una. Entonces, cuando los medios de comunicación, sobre todo la televisión, logran un mensaje efectivo desde un punto de vista ideológico, eso tiene una resonancia y produce esas articulaciones y las personas suman contenido. El día que igual en ese diálogo, como tú te nutres eso que pasó el 17 de noviembre, que marxista autorrenunciado, autorreprimido, decidió abandonar la tarea que le habían dado. Bueno, eso fue una explosión de participación, y no porque nadie lo orientara, sino porque hubo una acumulación de información anterior que hizo que las personas reaccionaran de esa manera. ¿Y desde dónde vino esa información? Desde los medios de comunicación, que llevaron más de un mes, 2 meses, dando información veraz y produciendo un acercamiento crítico a esto, lo que puede suceder. Entonces, yo insisto en que es importante nuestras estructuras, es importante que nos organicemos en todos los colectivos, etcétera, etcétera, pero el papel de los medios de comunicación es decisivo en producir el contenido que movilice. Pero no con gusto Fidel, desde que estaba en la Sierra Maestra con Radio Rebelde, y después del triunfo de la revolución, un uso intensivo de la televisión, cohesionó nuestra sociedad. Entonces, el papel en un escenario donde se estimula la fragmentación, el papel de la televisión sobre todo es decisivo en cohesionar, que no quiere decir que todos digamos lo mismo de la misma manera al mismo tiempo, sino en que todos tengamos los argumentos y los elementos para cada uno, desde nuestro punto de vista y desde nuestras características, logremos participar de modo crítico y creativo en este escenario. Muy de acuerdo, y creo que una muestra de esto que estamos hablando de este tema, Luis Ángel y profe Iroel, bueno, una muestra de eso es esto que estamos haciendo aquí. También estamos de esta forma, no diría, estamos preparando, nosotros cogemos, para que usted conozca, profe, aquí existe una plataforma que se nombra la plataforma Sierra Maestra, donde hay varios grupos de la Migua, Titero Revolucionario, el Palenque, Capito Mar. Y bueno, todo esto ha sido iniciativa principalmente de los jóvenes, en defensa, por supuesto, de la revolución, que a diario estamos allá en Twitter y en Facebook y en otras redes sociales y cogemos esta aplicación de Telegram por las facilidades que nos brinda ver estos audio chats, de tener un encuentro más cercano para dialogar y analizar estos temas. Y este viene siendo el resultado de esta organización. Yo creo que sí, hemos ganado en experiencia, hemos cogido, digo yo, después del 11 de julio, un despertar en este sentido, y creo que deberíamos de ir a la mejoría.
Por supuesto, vamos a continuar, profe, y quisiera darle la palabra a nuestro amigo Michael. Michael, ¿está en línea, Michael? Sí, buenas noches. Buenas noches, Y, Michael. y bueno, agradecerle también a Iruel por estar también acá en el espacio en el que Te hablamos. escuchamos muy bajito, Michael. Digo, yo les decía que buenas noches y agradecerle también a Iruel por compartir con nosotros aquí en el espacio del grupo de la Izquierda Unida. Yo tenía dos preguntas. Una es, ¿qué opinión le merece a usted lo que el cubano conoce como el paquete? Que sabemos que en gran parte y en sus inicios tenía como objetivo subvertir también hasta cierto punto al pueblo cubano y por qué se ha arraigado tanto el paquete en el cubano, que muchos no han logrado perder esa dependencia hacia ese producto que se sabe que, que es manipulado y que es manipulable también. Y la segunda pregunta que quería hacerle es, ¿por qué los proyectos de los medios independientes y de los medios que se oponen a la Revolución Cubana? Generalmente cuando se fundan y se forman, lo primero que hacen es inundar las redes sociales y se crean sus cuentas en redes sociales y lo primero que hacen es convencer a la comunidad virtual. ¿Por qué tanto interés en convencer a la comunidad virtual primero para luego entonces pasar a convencer a la comunidad real? Muchas gracias. Sí, profe, ¿escuchó? Sí, se me fue un momentico ahí la conexión. Se me interrumpió ahí al final. ¿Me puedes repetir un ¿Puedes momentico repite la pregunta, Michael? Profe, yo le quería preguntar por qué opinión le merece a usted lo que nosotros conocemos como el paquete, lo que todo el mundo conoce como el paquete, y por qué se ha arraigado tanto en muchos cubanos que no han podido soltar esa dependencia de ese producto que sabemos que viene manipulado y, y que viene también a manipularnos un poco. Y la segunda pregunta era que por qué los medios independientes que son opositores a la revolución cubana, por qué cuando surgen en sus inicios generalmente inundan las redes sociales y las plataformas sociales intentando convencer primero a la comunidad virtual para luego entonces convencer a la comunidad real. A ver, el paquete identificó una necesidad insatisfecha, un negocio de que las personas tenían dispositivos de almacenamiento, tenían televisores, computadoras, etcétera, y no tenían una oferta de contenidos para eso. Y empezaron a crecer a partir de no un interés cultural ni un interés educativo, sino un interés de ganar dinero con eso y reproduciendo la escala de valores eh, mercantil, de ganar dinero a partir de ese mercado que crearon y que se organizó de una manera piramidal, en todo, digo piramidal por una estructura, ¿no? De tener gente aquí en La Habana, la provincia, distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. En la misma medida en que los precios de la internet, aquí la oferta de otros contenidos que llegó tarde, ya cuando esa estructura estaba creada como un sucedáneo de lo que ya había, no ha podido suplantar eso. Hay que ver en la medida en que se abaraten los precios de la internet, si la gente sigue accediendo a eso o no,
o si sigue dependiendo de eso. ¿No? Yo veo mucha gente todavía que veo por la calle, lugares donde se vende, y veo colas para comprarlo. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué necesidad insatisfecha hay ahí que nosotros desde otros espacios, desde otras paradigmas, teniendo el control de los medios de comunicación, ¿no? Y teniendo todo un sistema educativo y todo un sistema cultural, no podemos generar expectativas para satisfacer otras cosas. ¿Cómo funcionamos nosotros, ¿no? Eso es yo creo que es la pregunta que si hemos sido eficientes en el uso de toda nuestra influencia, de todo nuestro sistema educativo, todos nuestros medios de comunicación, para crear una demanda y para crear una expectativa hacia productos culturales de mayor valor, ¿no? Independiente, porque tú puedes hacer lo más elaborado, pero si no logras una articulación entre el sistema educativo, los medios de comunicación, tus instituciones culturales, que creen otras expectativas, que creen otras demandas, la gente va a seguir yendo ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajé un tiempo en el libro, cómo a partir de una promoción y una estrategia de comunicación logramos sacar a la gente, cientos de miles de personas a las calles en una noche de los libros, a buscar libros, gastarse dinero en libros. Bueno, como tú logras hacer eso, lo haces una noche, pero bueno, como tú logras hacer eso todos los días con películas de calidad, con libros de calidad, con espectáculos de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú logras hacer eso? Para eso tienes una estructura social, tienes un sistema institucional de cultura, tienes medios de comunicación, tienes escuelas, tienes cómo tú logras armónicamente interesar a la gente en eso, ¿no? Y hacerlo de manera inteligente, sin imposición. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Eso yo creo que es un debate que tenemos que tener, ¿no? Aparte del tema económico, de los precios de las cosas, todo eso, ¿no? Y no sé si este tiempo de pandemia en que la gente ha estado en las casas y quizás haya consumido mucho más este tipo de productos, lejos de disminuir la demanda, a ver qué incidencia, no tengo estudios sociológicos, qué incidencia ha tenido en ello, ¿no? Entonces, cómo nosotros hemos operado, con qué velocidad hemos reaccionado, cómo hemos reaccionado y cómo nos hemos articulado entre todas las potencialidades que tiene nuestro país, que son muchas, para crear alternativas, ¿no? Y la otra cosa, cómo, a qué velocidad reaccionamos para no ser siempre lo que lleguemos después, cuando ya esa red y esas expectativas y esas demandas ya están establecidas en nuestra sociedad. Tú hablabas también de los medios estos subversivos, ¿no? Y en esa parte, discúlpame, pues me empleé en lo otro exactamente que era. Repite, Michael. Michael, ¿estás ahí? No, es que parece que el profe dio la conexión. Yo te estoy escuchando. Pero tú me hablabas, la segunda, de los medios estos subversivos que se autodenominan independientes, ¿no? Pero ¿qué era lo que tú decías exactamente sobre ellos? ¿Por qué cuando estos medios surgen, rápidos todos corren a las plataformas sociales a crearse sus cuentas y a distribuir su contenido a través de plataformas sociales, intentando convencer primero al público virtual para quizás después entonces convencer a un público real? El problema es que el objetivo fundamental... Sí. No, porque el problema fundamental es la calle, es ocupar la calle, movilizar la calle. Entonces, tú tienes que acumular fuerza en el terreno virtual, crear comunidades, crear tendencias, para después, a partir de eso, sacar a la gente a la calle, que es lo que finalmente impacta en la realidad. Muchos de estos medios igual han comenzado ocupándose
de temas de farándula o deportivos o aparentemente banales para crear una masa crítica, así pasó con el Zunzuneo Domínguez, a quien hablaba de eso ahorita, es una masa crítica de público que al que tú después le empiezas a bombardear con otro tipo de contenido y lo logras movilizar en una dirección. Porque tenemos que estar claros que el objetivo nunca es quedarse en lo virtual, siempre es pasar a la intervención de la realidad. Muy de acuerdo, profe. Vamos a darle la palabra a Rafael. Rafael, ¿tú me escuchas? Rafael, Rafael, ¿nos escucha? Me escucha ahora. ¿Desde dónde nos habla, Rafael? Desde Puerto Rico me comuniqué contigo hace unos días atrás en el chat que estabas allá en el Space, que estábamos hablando sobre la vacuna y todo eso. ¿Te Ah, acuerdas? ok. Saludos, yo sé que sí. Saludos. Ajá, dígame. Sí, yo sé que soy de Puerto Rico y que quizás no tenga eh, la paz para poder llevar a cabo estos temas de una manera, ¿verdad?, que aplique concretamente a su situación social. Pero uno, le quería decir dos cosas. Primero, le quería decir, entré ahora, me voy rápido, tengo que dormirme, pero quiero dar mi punto de vista, ya que ¿verdad? Están hablando sobre esto y después quiero añadir algo bien rapidito. No sé si va a ser como chiste, no sé si va a ser una duda en cuanto a la vacuna, pero eso es algo bien cortito, solamente, y ¿sabes? Un tema no va a tener que ver con el otro. Bueno, lo que quiero decir primero entonces es que lo que está hablando, ¿verdad? De que por qué empieza primero en las redes sociales, una de las cosas, ¿verdad? Es donde más fácil se puede manejar el capital, o sea, el mejor uso del capital, del dinero, se puede hacer por las redes sociales. ¿Por qué? Porque tú además necesitas una cierta cantidad de dinero y automáticamente los algoritmos hacen el trabajo por ello. Lo otro que quiere decir, que estaban hablando también en cuanto, ¿verdad? Crear esa ideología para después convertirlo en un movimiento de masa. El único movimiento de masa legítimo que sale del capitalismo es el fascismo. Hitler, eso viene siendo el único movimiento verdaderamente que está, sí, porque no hay un fascismo, ¿verdad?, reformista. Pero lo que quiero decir con eso es que toda la información que se lleva a cabo en las redes sociales es irracional. Eso es algo que yo sé que ustedes lo saben, ustedes son unos expertos en esto. Pero yo quería añadir eso para, ¿verdad? Nada más para entrar en la conversación y para decir lo que también quiero decir, ¿sabes? No voy a ser honesto y quería decir que la vacuna esa, Abdala, eso para mí es el contra del cáncer. Eso yo creo que esto es otro nivel ya que mucha gente no entiende. Anyways, ese fue el pensamiento que tenía que tirar, pero las primeras dos cosas que dije, pues también ahí aporté a la conversación para no ser tan egoísta y no ser tan cabrón. Bueno, un saludo, Rafael, un saludo grande y por supuesto, siempre es bueno escucharlo a ustedes que están acá en este grupo, que como su nombre indica, la Izquierda Unida, aquí estamos todos los que pensamos así, de una forma u otra. Continuando con el panel, quisiera darle la palabra a Fidel Alejandro. Fidel Alejandro, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Fidel Alejandro. Sí, buenas noches, muchas gracias y un placer y un saludo enorme a todos. Eh, yo quisiera hacer la pregunta al compañero Iroel, porque hace un tiempo estoy con la inquietud de la necesidad de más espacios, del corte de la pupila, del corte de confilo, más espacios que se dediquen a esto. Y quería hacerle la pregunta también, o sea, la necesidad de que la pupila ocupe un espacio estelar. Después del noticiero. Era una estrategia hace unos cuantos años atrás, cuando había, por ejemplo, un discurso de Fidel, se ponía un horario estelar. Y esa necesidad la tenemos, vaya, yo siento que la tenemos.
Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Mira, yo creo que hay o sea, la televisión ha venido jugando un papel en esta batalla. Cuando nosotros empezamos con la pupila, que fue a finales del año 2014, 20 de diciembre, empezamos, acababa también de producirse el acuerdo este histórico entre Cuba y Estados Unidos, y regresaron los cinco y todo eso. Y durante mucho tiempo, fuimos el único programa de carácter más político, más allá de los informativos, el noticiero La Mesa Redonda, que tenía un espacio en la televisión. Después de eso, bueno, vino el proceso de la Constitución y surgió Hacemos Cuba, que lo Humberto, surgió después este cine político, Solo la Verdad, creo que se llama. Después surgió, después del 27 de noviembre, surgió Palabra Precisa, y ahora surgió con Filo, surgió por el canal, creo que educativo, Marca, que también es un programa que tiene un enfoque histórico. Se han venido, que no, ya no estamos tan solos, ¿no? La televisión durante mucho tiempo se tuvo un muro entre lo informativo político y el resto de las cosas culturales. Yo creo que la política también es parte de la cultura, por supuesto, históricas, y musicales, deportivas, cuando todo gira alrededor de un país como este, todo gira alrededor de la política. Y bueno, yo creo que se ha ido viendo como una necesidad que haya programas de este tipo. A mí me alegra mucho que ya no estar en esa soledad. Nosotros no decidimos, por supuesto, los horarios, ni mucho menos. Ahora detrás de la novela, no. O sea, ya no es tan tarde, me parece que es un horario que ojalá fuera uno mejor, ¿no? Pero la televisión tiene su estructura, tiene sus prioridades, tiene unos conceptos eh, tradicionales de jerarquía, de qué es lo que a las personas les interesa. Yo creo que un programa, por ejemplo, como Confío ha demostrado que a los jóvenes y al público sí les interesan estos temas mediáticos, políticos. Todo depende de cómo lo hagamos, de cómo lo presentemos. Y además, tú lo ves en Telesur, tú lo ves en Rusia Today, que hay otros códigos, otra manera de presentar las cosas. Y bueno, lo que diría es que nosotros afortunadamente sentimos que ya no estamos tan solos. La Pupila es un programa que trata de presentar las cosas como un sentido de la cultura más amplio, que incluye la política, que incluye la historia. Y creo que es un país como el nuestro debe tener esa concepción de la televisión, de la difusión del arte, de la literatura, porque todo ocurre en un contexto social, ¿no? Económico, histórico. Y eso es, creo que lamentablemente hubo un periodo donde durante mucho tiempo, tal vez eso tiene que también que ver con lo que nos ha pasado. Estos asuntos no se hablaban en nuestros medios de comunicación, asuntos relacionados con la lucha ideológica, con el enfrentamiento a la subversión, que en un momento en que estaban creciendo los fondos para eso, prácticamente desaparecieron esos temas en nuestros medios de comunicación. Eh, Creo que hemos aprendido la lección. El tema no es que haya muchas cosas, porque la gente también necesita recrearse, distraerse, todo eso, pues, un papel que también juega la televisión, pero siempre con una intencionalidad, porque eso ningún capitalista se equivoca, ¿no? Que no quiere decir que tú le tengas que poner la hoja y el martillo, la bandera a todo lo que saque por un canal de televisión, sino que tener claro a dónde apunta y qué intervención de la realidad quieres lograr, porque todo producto comunicacional tiene un objetivo también de intervención de la realidad e incidencia en la realidad, ¿no? Sí mismo, profe. Bueno, hay un compañero que en estos momentos no puede hacer la pregunta porque donde está conectado no tiene micrófono, pero bueno, nos hizo llegar las preguntas de él y él pregunta lo siguiente.
Está claro que existe la necesidad de implementar la articulación para garantizar una respuesta masiva que se realice cumpliendo la exigencia del consumo. ¿Se ha pensado en qué institución va a dirigir, organizar y fiscalizar y controlar este importante y necesario proceso para velar la materialización y eficacia del mismo? Esta es la pregunta, profe. Sí, es que esto no es así. Yo creo que esto es un proceso social que tiene que ser liderado, no dirigido. Por tanto, tiene que ser múltiple. En nuestra sociedad, la lucha ideológica, los procesos de políticos los conduce el partido, pero no en este caso, no desde una concepción instrumental ni dirigista de eso, ¿no? Sino como un liderazgo donde las personas que lo representan en las redes, etcétera, logren a partir de lo que dicen, a partir de lo que publican, un liderazgo. Por ejemplo, yo hablaba ahorita de cómo lo hace Gerardo o cómo lo hace el propio presidente, y es a partir de ahí cómo conciliar eso a través de nuestras estructuras fuera de las redes, nuestras estructuras sociales, nuestros medios de comunicación. El único que puede articular eso es el partido. Y no se trata de crear una estructura para eso. Bueno, ahora se va a crear un instituto de comunicación social, hay una política de comunicación, deben salir unas legislaciones al respecto, pero todo eso es lo decisivo, es como las personas lo perciben y cómo las instituciones, sus representantes, etcétera, sean vistos por la sociedad de manera creíble, hay una identificación con esos liderazgos. Y eso no se hace de modo administrativo, eso es, tiene que ocurrir a partir de lo que esas personas dicen, lo que esas personas se pronuncian, lo que esas personas publican, su aparición en los medios, su interacción en las estructuras, en las organizaciones de base, en las instituciones. Son procesos que no son de pleno mando ni de como repetí, administrativos, ¿no? Sino que son procesos de sociales y donde es decisivo el papel de las personas y sobre todo de las personas que tienen responsabilidades. Por tanto, en la misma medida que nosotros logremos que las personas que más conozcan sobre esto, que más capacidades desarrollen, sean las que estén a cargo de estas tareas, pues vamos a ser mucho más efectivos, ¿no? Y que también haya en todo nuestro pueblo una cultura crítica. Sobre eso nosotros hemos logrado en otras cosas. Lo hemos logrado en la salud. El pueblo cubano es uno de los que más en el mundo tiene más cultura de salud. El pueblo cubano es el de más cultura tiene sobre aspectos relacionados con la defensa. Las personas saben manejar un arma, tienen nociones militares porque todos pasamos una preparación, etcétera, ¿no? Entonces, en esto tiene que ser lo mismo y tenemos que ver los mecanismos que yo ahorita explicaba, educativos, de los medios, de las estructuras de nuestras organizaciones que permitan lograr eso y el partido como articulador de todos los procesos en nuestro país, pero tiene que ser un proceso que no es por decreto, ni es por decisiones administrativas, ni por jerarquías impuestas, sino que tiene que haber una relación coherente entre cómo funciona nuestra sociedad física y su proyección en la red. Ok, profe, quisiéramos darle... ¿Me escucho? Escucho. Sí, te escuchas bien. Bueno, quisiéramos darle la palabra a Elio Antonio Marrero Vázquez. ¿Estás por ahí? ¿De dónde nos habla? Sí, Elio Antonio Marrero Vázquez.
¿Está por ahí? Sí, buenas noches, Guantánamo. ¿Me escuchan, verdad? Un saludo, te escuchamos perfectamente. Ajá, bueno, mi interés era conocer qué se está haciendo en la región o hasta incluso en el resto del mundo respecto a la implementación de plataformas en redes sociales digitales para contrarrestar en alguna medida a las plataformas estas conocidas que son hegemónicas. Hace unos años tuve la oportunidad o encontré una de ellas que se llama o se llamaba Manifiesto, pero en un momento determinado perdí el acceso a ella y no sé realmente qué hay al respecto, ¿no? Pero no he escuchado acerca de este tema, que se haya avanzado mucho, es decir, estoy desactualizado, que quería ver si él podía actualizarnos al respecto. Gracias. A ver, la palabra más importante que tiene la expresión redes sociales es social. Y social quiere decir que hay gente, numerosas personas ahí, estableciendo relaciones, comunicándose, etcétera, etcétera. Y para eso lo más importante es tener masa crítica demográfica. Cuba es un país de 11 millones de habitantes, que no es poco, pero que tampoco es mucho. Los países que exitosamente logran resistir y crear alternativas en esto tienen una elevada masa crítica demográfica. Tú ves a China, tú ves los rusos, ¿verdad? Aparte de tener una lengua propia, cosa que yo podría decir ahorita. Entonces, para Cuba la solución a este tema pasa por, a diferencia de los chinos o de los rusos que se pueden aislar porque tienen una lengua y tienen su masa crítica demográfica, los iraníes, incluso los vietnamitas, nosotros lo que tenemos que proyectar alternativas a integración, creo que tú lo decías de alguna manera, ¿no? Con procesos similares que hablan nuestra lengua, que tienen nuestra búsqueda de un sentido descolonizador del uso de estas tecnologías. Eso es algo que no se logró en los momentos de más auge de los procesos integracionistas, cuando estaba Chávez, estaba Fidel, cuando surgió el ALBA. No hubo, con excepción de Telesur, no hubo un proceso de extensión hacia la Internet y de creación de estos espacios para América Latina al margen de estas transnacionales que controlan esto. Yo no tengo que realmente exista un espacio competitivo, consolidado en redes sociales al margen de estas grandes empresas norteamericanas, no lo conozco, ojalá existiera. Muchas gracias, profe. Y para continuar con el panel, vamos a darle la palabra a Marci. Marci, ¿te encuentras por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Buenas noches. Bien, buenas noches, saludos a todos. Realmente agradeciendo al camarada, disculpen, los oigo del estado de Barinas, Venezuela. Un placer realmente y un honor es poder escucharle al camarada que realmente pues tiene una experiencia grata en esto. Y, y bueno, más que una pregunta, pues me gustaría como que no tan extenso, pero sí una pequeña interacción respecto a estas estrategias comunicacionales que hoy en día, actualmente, la mayoría de los muchachos en Cuba, pues están prácticamente innovando en el sentido de que es ahora en donde se le están abriendo las puertas para estos trabajos comunicacionales por las diferentes redes sociales. Entonces es importante, más que todo, no enfocarnos en una estrategia comunicacional, sino cómo enfrentarla mediante estos receptores de oposición de derecha, de la contrarrevolución, en el que pues nosotros nos hemos visto prácticamente envueltos porque somos quienes nos hemos encargado prácticamente de contrarrestar falsas matrices. Entonces, quisiera un poco que el camarada nos diera más o menos una apreciación sobre
esta manipulación mediática de masas, en el que nosotros pues podemos articular de una manera u otra de información falsa difundida a través de los diferentes medios donde influyen el desarrollo social, el proceso en el cual pues también influyen diversos factores como nosotros como emisores, como receptores, como el mensaje, la interferencia, la actitud del receptor y la actitud de nosotros mismos, en el que pues nosotros nos determina la interacción entre ambas partes. Entonces es allí donde se establece un control sobre nosotros como comunicadores digitales, como, no sé cómo le llamarían ustedes, como comunicadores sociales. Nosotros acá en Venezuela le estamos llamando guerrilla comunicacional, que es justamente esa guerrilla, dirá el profesor Fernando Buenavac, guerrilla semiótica, en el cual pues, nosotros gradualmente obedecemos a intereses, obviamente, en las redes sociales políticos de grupos de poder. Entonces, quisiera que nos comentara unas breves estrategias formuladas en donde pues, nos instruya para nosotros ir dando la continuidad a este trabajo de redes sociales y pues así nos refuerce en este tema. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Sí, a ver, yo creo que todas las experiencias valen. Yo he tenido la oportunidad, estuve en Caracas en ocasión del evento sobre comunicación que hizo el Foro de Sao Paulo, y la experiencia de los comunicadores que ustedes tienen de base, ahí estaba, por cierto, Fernando Buenavac, de cómo se organizaron, por ejemplo, durante el sabotaje eléctrico con ese apagón que impactó en todo el país. Yo creo que tenemos que ser humildes ahí en Cuba y aprender de eso, como tenemos que aprender también de los compañeros nicaragüenses, eh, cómo se organizaron durante todo el golpe blando de 2018, y ver todas esas experiencias son válidas, ¿no? Creo que lo más importante es lograr la participación del pueblo organizado y lograr canales de información que no dependan siempre de estos espacios controlados por las transnacionales, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde los aprendizajes son válidos y donde todas las experiencias de los que resistimos al imperialismo pueden aportarnos, ¿no? Y bueno, por eso agradezco al compañero de Puerto Rico, Carlos Rita, le agradezco a usted su participación y su aporte, ¿no? Y claro que sí. Rafael está pidiendo la palabra nuevamente. Sí, Rafael. Saludo. Oye, profesor Israel, le iba a preguntar, gracias Michael por el espacio. Le iba a preguntar, bueno, yo pensé muchas cosas en lo que estaba aquí, ¿no? ¿Verdad? Pensando por lo que sé en cuanto a las teorías y eso, más o menos aplicarlo el contexto ahora mismo de Cuba, hasta dónde se está dirigiendo Cuba, ¿verdad? Si no fuese ¿verdad? Por el imperio, o en qué estado, ¿verdad? Está de la revolución y todo eso, pero ya eso es más teórico, eso no quiero entrar en eso. Y te quería preguntar, ya que están hablando de la radio y están hablando de todo eso, yo estaba viendo La Pupila los otros días. Y estaba viendo el episodio de la Sierra Maestra. Si no me equivoco, eso fue hace como un año ya, fue que ¿verdad? Ya se habla con los cantantes, con los cuatro, con la banda de los cuatro. No, la banda de los cuatro es China. Se llaman, tienen un nombre diferente, pero son unos, se me olvidó cómo se llaman ahora mismo, unos cantantes que cantan ahí abajo arriba antes de subir a la Sierra Maestra. Y ella El estaba hablando. Quinteto Rebelde. Exacto, ellos mismos, exacto. Y sube. Cuando sube, él le dice: Mira, aquí era donde Che tenía, primeramente, donde tenía la estación de radio. Y después Che la movió, porque Fidel, si no me equivoco, Fidel lo mandó a moverla más cerca a donde estaba él. Y yo creo que eso dice mucho en cuanto, ¿verdad? Lo que tiene que ver ahora con la comunicación, hacia dónde se tiene que mover la comunicación.
Y yo creo que ¿verdad? Basado en esas posturas ideológicas, teniendo a Che, que era el más radical, el que salía un poquito del avión si no fuese por Fidel, pues yo creo que eso tiene que tenerlo ahora, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Teóricamente, pero más o menos si se puede articular esto, pues yo creo que se puede hacer. Eso era todo, mi Yo hermano. creo que revela la prioridad que Fidel le daba a los procesos de comunicación y como también durante la ofensiva de la tiranía, una de las tres prioridades era proteger las radios rebeldes. Entonces, eso sería hoy ver cómo incidimos en Internet, cómo los espacios de comunicación relacionados con estos procesos más agudos de lucha ideológica tienen una prioridad. Es el aprendizaje que tenemos que hacer de nuestra misma historia, ¿no? Así mismo es, profe. Bueno, para continuar, los que están aquí presentes en esta noche con Iroel aquí en este debate, ¿alguien más de los que está presente por acá tiene alguna pregunta dirigida que quiera hacer para darle la palabra? En algún momento tienen que terminar esto, porque yo mañana tengo la grabación de la pupila, tengo que preparar todo eso temprano. Y todavía todos tenemos trabajo, seguramente, ¿no? Me da pena que en algún momento los compañeros se queden dormidos. No, sí, Entonces, yo dudo que estemos quedándonos dormidos y lo que estamos es cogiendo, por supuesto, la experiencia y cosa que me escuchando puede lo pasar a que mí también. Cosa que me puede pasar a mí también conmigo mismo. así mismo es, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna última pregunta para ir concluyendo entonces? Sí, Antonio, quisiera hacer una última pregunta. Si tienes la palabra, Marco. A ver, profe, un saludo para usted. Discúlpenos la extensión del audio chat, pero sí, para terminar, quisiera preguntarle sobre el sobre el decreto ley número 35, que fue aprobado en nuestro país para concretar un marco legal e institucional en la lucha contra la fake news, el bullying, la incitación a la violencia, fundamentalmente en las redes sociales digitales. Quisiera saber si usted, cuál es su idea sobre el decreto ley, su apreciación, y si ya conoce, si ya ha habido un uso, si ya ha comenzado a utilizarse en Cuba a partir de este año, 2022, que recién comenzó, en contra de todos estos actores, agentes de cambio pagados por el imperialismo, que incitan en las redes sociales, que apoyan el cambio de régimen, etcétera. O sea, decreto ley número 35, su apreciación, y si conoce ya de que se ha hecho uso de él como marco legal institucional. Muchas gracias. no conozco si se ha hecho uso. A ver, yo creo que eso es mucho más que el decreto busca crear también toda una base legal para proteger a las personas de cualquier tipo de violación de sus derechos, de cualquier hecho, como tú mencionabas, ¿no? Que vulnere su integridad ética, espiritual. Y es una cultura que tenemos que ir fomentando en nuestra sociedad y que tiene que tener también, por supuesto, un componente jurídico para avanzar en un uso culto y humanista de estas tecnologías. No estoy al tanto de que se haya aplicado, lo que sí estoy al tanto es que hubo un intento de manipulación, lo tratamos en Confino también, de gente que ni sabía leído el decreto, tratando de desvirtuar su intención, ¿no? Que es una intención de proteger a nuestro pueblo, de fomentar el uso, como te decía, cultural, educativo, solidario, humanista de estas tecnologías en función de los objetivos de una sociedad como la nuestra, que es el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano sin dañar a nadie, ¿no? Entonces, además de que muchos países del mundo tienen legislaciones
similares, incluso mucho más fuertes, ¿no? Con sanciones mucho más fuertes. Pero bueno, cuando Cuba hace algo siempre hay que buscarle el modo de usarlo para atacar el proyecto de sociedad alternativa que tratamos de construir, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. Yo quisiera para concluir, Rosy, ¿estabas ahí presente para concluir? Sí, Rosy, ¿estás por ahí? Ok, Sí Rosy, estoy, tienes muy la buenas palabra. noches. Pues básicamente agradecer a los administradores por haber traído a un invitado tan lúcido, tan conocedor y con mucha experiencia. Lo he escuchado con mucha atención y he tomado algunas anotaciones. Tengo mucho que aprender de usted y agradezco a todos los organizadores. Un abrazo desde la Ciudad de México y a todos los hermanos de otros países sudamericanos. Bueno, gracias a usted. Bueno, y de esta forma, con estas últimas palabras que ha dado Rosy, que casi son conclusivas, creo que cumplimos el objetivo de la biochat de hoy, que fue abarcar en este tema, sí, debatir un poco aquí con el profe Giroel, que nos ha hablado aquí durante exactamente 1 hora y 42 minutos sobre todo esto relacionado a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. De más está decirle, profe, que está invitado aquí. Nosotros todos los miércoles hacemos un audio chat por acá, por nuestro grupo. Y muchas gracias por darnos este espacio que ha sido muy interesante y muy novedoso a la vez. Un saludo muy grande. Bueno, un abrazo a todos, gracias por la invitación. Espero que hayamos tenido un intercambio útil. Para mí también fue un aprendizaje. Y bueno, nos vemos por ahí en las redes y que tengan éxito en su espacio de articulación y que podamos seguir todos utilizando esto en función de ser mejores personas, tener un país mejor y ser solidarios también más allá de nuestra frontera y para empujar la realidad hacia un mundo más justo, más solidario, en medio de circunstancias tan difíciles como las que hemos vivido en los últimos años.